Todas, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Profesor Carlos Lagos al habla y en esta ocasión grabando para segundo ciclo con la temática que corresponde a la proporción, la semejanza de figuras y el teorema de Tales. Bien, esto corresponde a la unidad de geometría, una de las unidades pendientes, y por supuesto que este video va exclusivamente referido y relacionado con la guía número 8, que es la que enviamos durante la semana pasada. Y este videito, por supuesto, estaba pendiente. Bien, sin más dilación, vamos a lo nuestro. Entonces, vamos a partir con lo primero, y que sería lo fundamental para comenzar esto, que sería un poquito recordar lo que es la razón y la proporción. Bien, bueno, el tema que nos compete principalmente ahora es la proporción, pero es inevitable hablar de la razón cuando hablamos de ella. Vamos a ver, una proporción es una correspondencia que existe en los componentes de un todo. Esta puede ser entre los elementos y el todo, o solo entre ellos, solo entre los elementos. Cuando uno la lee sola, puede que no quede tan claro, ¿bien? Pero ahora vamos a proceder a explicarla. La explicación la vamos a tratar de ver rápidamente en su contexto algebraico para luego llevarlo al contexto geométrico, que es lo que nos compete en este día. Bien, eh, existe una relación de correspondencia entre elementos, ya cuando nosotros comparamos ciertos elementos entre sí, ya, elementos que pueden ser parte de un todo. O también podemos comparar dichos elementos con el todo en general. Bien. Eh, Cuando nosotros lo trabajamos de manera algebraica, que es muy importante, ya corresponde básicamente a la igualdad entre dos razones, de tal manera que la relación que existe entre los dos elementos que son el numerador con los dos elementos que son el denominador se mantiene igual, ¿ya? O sea, la relación no varía y es por eso que se dice que es proporcional. Cuando la relación entre dos elementos es igual a otra entre dos elementos, se dice que esos están en proporción, ¿ya? O sea que la razón es igual. La relación que existe entre esos dos elementos se mantiene igual. Eso es en términos algebraicos. Ya lo vamos a ver escrito. Y para quienes no recordamos qué es una relación es una relación que se representa por el cociente entre dos magnitudes, es decir, como una división. Bien, por ejemplo, bien rápido y bien burdamente, puedo tener una magnitud que se llame A, y esta magnitud puede estar relacionada con otra magnitud B. Bien, y la relación entre ellas se lee A es a B. También puede estar escrito de la siguiente manera, así, digamos hacia el ladito, con los dos puntitos. A es a B. Y significa la razón que existe entre A y B. Esto sería una razón, ¿ya? Y, por ejemplo, puede que existan otros elementos que también estén en una razón. Por ejemplo, un elemento o magnitud que se llame D con una magnitud que se llame E, que también están en una razón. Entonces acá tengo una razón que es A es a B y tengo otra razón que es D es a E. Estas van a ser ocasionalmente números y conocidos. Bien, y una proporción se establece cuando yo logro definir que esta razón es igual a otra razón. Por lo tanto, para tener una proporción tendríamos algo como esto. O sea, la razón A es a B tiene el mismo valor que la razón D es a E. Es decir, que las relaciones que se están estableciendo en cada una son idénticas a la otra. Y eso significa que son proporcionales. Bien, muchas veces esto cuesta un poquito asimilarlo, pero una vez que vayamos a los ejemplos, bien, vamos a poder entender más de qué se trata. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Por aquí les preparo un ejemplo que es una cosa que más o menos todos conocemos. Dice, una receta indica que para cocinar cada taza de arroz se deben usar 2 tazas de agua. ¿Cuántas tazas de agua se deben usar si se cocinarán 3 tazas de arroz? Bien, pareciera que a priori no nos están hablando nada matemático. Es más, es una cuestión tan cotidiana que más o menos todos manejamos. Entonces, ¿dónde está aquí la matemática?
podemos leer en el enunciado que dice que para cocinar cada taza de arroz, ya, que cuando dice cada taza se refiere a una taza de arroz, se deben usar 2 tazas de agua. Entonces acá vemos dos magnitudes que están relacionadas, ¿ya? La magnitud 1 taza de arroz está relacionada con la magnitud 2 tazas de agua, que son las que se necesitan para cocinar, ¿cierto?, este arroz. Entonces podemos establecer una razón entre la cantidad de arroz, que es 1, y la cantidad de agua, que en este caso serían 2 tazas, o sea que es el doble en cantidad con respecto a las tazas. Bien, y aquí tenemos una razón, la razón que determina la cantidad de agua por cantidad de arroz. Entonces, esta sería. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que por cada taza de arroz tendré que echar 2 de agua. Entonces, si me preguntan, si necesito cocinar 3 tazas de arroz, ¿cuántas serán de agua? Entonces, tengo una taza de arroz, tengo otra taza de arroz y tengo otra taza de arroz. En total, tengo ahí, ¿cierto?, las 3 tazas de arroz. Y por cada una de estas tazas de arroz, yo necesito 2 de agua. Entonces tengo 2 de agua ahí arriba, tengo 2 de agua ahí abajo y tengo 2 de agua acá abajo. Es decir, que en total, para las 3 tazas de arroz necesito 6 tazas de agua. ¿Ya? Entonces, respondiendo acá a la pregunta, por cada 3 tazas de arroz son 6 tazas de agua. Podrán decir, profesor, pero eso es obvio, porque es el triple. Sí, así como ustedes lo dicen que puede ser obvio, la proporción es súper natural. Y esto que está aquí es una proporción. Y como ustedes dicen, profesor, si es el triple de tazas de arroz, por supuesto que tiene que ser el triple de tazas de agua. ¿Ya? Y aquí vemos una naturaleza de la proporción, que está relacionada con la multiplicación. Cuando yo tomo una razón y la amplifico, encuentro otra razón que es proporcional a ella. Y en este caso es por la multiplicación de 3, porque una de sus magnitudes, en este caso la de arroz, se multiplicó por 3. Para que se mantenga la proporción, es decir, para que la razón siga teniendo el mismo valor, también debería pasar lo mismo con la magnitud que representa las tazas de arroz. Debería también triplicarse. Entonces, vamos a entender que la proporción está relacionada con la multiplicación. Bien, así nosotros podemos comparar ya que tanto la razón inicial, que es una taza de arroz y 2 de agua, es proporcional a la razón final, 3 tazas de arroz y 6 tazas de agua. ¿Por qué? Porque las razones valen lo mismo. Y para hacerlo lo calculamos. ¿Cuánto vale un medio? Porque esto es una fracción. Un medio, 1 partido en 2. 1 partido en 2, si usted lo introduce en su calculadora, le va a dar 0,5. Y si usted por otra parte toma el 3 sextos y lo pone en su calculadora, le va a dar 0,5. Es decir, tienen el mismo valor. La razón es la misma. Por lo tanto, son proporcionales. Eso es, damas y caballeros, lo que es una proporción en relación a una razón. Bien, entonces está relacionada con la multiplicación. Bien, ahora, este que está aquí es solamente un ejemplo, claramente, pero se puede dar de muchas otras maneras y con muchas otras razones. Bien, vamos a ver otro caso. Una técnica de primeros auxilios muy importante es la reanimación cardiopulmonar o conocida como RCP. Esta consiste básicamente en aplicar 2 ventilaciones por cada 30 compresiones de pecho, siendo las compresiones de pecho las de mayor importancia. Esto solo en el caso de que una persona no tenga pulso y después de llamar a emergencias. Y aquí yo le puse una imagen, ¿cierto? Primero se reconoce si el paciente ha sufrido una parálisis o un paro cardíaco y por supuesto si es que no tiene pulso después de 10 segundos, ¿ya? Segundo, importante avisar primero a las emergencias, ¿ya? Aquí, bueno, aparece un número extranjero, pero nosotros sabemos que el 111, el 131, el 131 es de la ambulancia, ¿ya? Y tercero, empezar el masaje cardíaco, ¿ya? Que empezar a hacer las compresiones de pecho. Bien, entonces,
acá podemos establecer que claramente hay una relación ya entre la cantidad de ventilaciones, que podrían ser las respiraciones boca a boca, si es que se efectúan, ¿cierto? Y las compresiones de pecho, ¿ya? Entonces, por cada, bueno, aquí lo podemos establecer de las dos formas, 2 o 3 o 2. En este caso, en realidad, se hacen primero las 30 compresiones de pecho, son las más importantes. Entonces, por cada 30 compresiones de pecho, se realizan 2 ventilaciones. Y esa es la razón. Con eso yo voy a comenzar. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí no hay ninguna pregunta, pero vamos a utilizar esta. Si, si es que se realizaron, o sea, una persona le aplicó reanimación a otra persona, ¿ya? Y nos ponemos a contar y nos damos cuenta que al final esta persona realizó 120 compresiones. Yo les pregunto, si fueron 120 compresiones, ¿cuántas fueron las ventilaciones que tuvo que haber realizado? Entonces, ¿cómo como la relación que existe entre la cantidad de ventilaciones y la cantidad de compresiones es la misma, ya se debe respetar la proporción. Es decir, esta razón debería ser igual a esta. Entonces, como arriba escribimos las compresiones, acá arriba también van las compresiones. Y si abajo escribimos las ventilaciones, acá también van las ventilaciones. Y esta la escribo como una fracción también, donde las ventilaciones de estas son una incógnita. Bien. ¿Y qué puedo hacer ahora yo? Una ecuación. ¿Por qué? Porque sé que para que esto se mantenga proporcional, estas razones deben ser iguales. Bien. Entonces, finalmente yo tengo que 30 dividido en 2 debe ser lo mismo que 120 dividido en X. Y ahora simplemente tengo que resolver esta ecuación. Y esta ecuación es bastante sencilla, ¿bien? Conocida también como la regla de 3. Aquí lo que tenemos que hacer es pasar multiplicando los denominadores. Esta X pasará multiplicando al 30 allá arriba y este 2 pasará multiplicando al 120 acá arriba a la derecha. De esta manera nos va a quedar lo siguiente. Del lado izquierdo nos quedaría 30 por X, o X por 30, el orden de los factores no altera el producto, es igual a 120 por 2. Y como lo que queremos hacer es despejar esta X, es decir, que quede solita, ahora el 30 que la multiplica debe pasar al otro lado dividiendo. Finalmente nos va a quedar que la X es igual a 120 por 2 y esto dividido en 30. ¿Bien? Entonces, al realizar esta división y multiplicación, nos vamos a enterar de que X vale 8. Es decir, que por las 120 compresiones que se hicieron, se debieron haber realizado 8 ventilaciones. Y esto lo podemos comprobar. Lo vamos a comprobar por acá. ¿Cómo lo comprobamos? Calculando cada una de las divisiones, ¿ya? Es decir, la división que corresponde a la primera razón, que es 30 dividido en 2, que es lo mismo que 15, y la que está acá con los datos que calculamos, es decir, 120 dividido en 8. Ustedes pueden usar su calculadora y 120 dividido en 8 van a encontrar que claramente es 15 también. Es decir, la proporción sí se mantuvo. ¿Por qué? Porque la razón dio lo mismo. Bien, así es como se aplican las razones, bien, en casos de contextos como estos. Bien, pero nosotros nos vamos a enfocar ahora en aplicar este mismo concepto, pero en geometría. Y para eso nos tenemos que ir a las figuras. Bien, en el caso de las figuras, se dice que son semejantes cuando los lados homólogos de estas son proporcionales. Es decir, cuando existe la proporción que acabamos de ver antes, ya, entre los lados de las figuras, ya, considerando sus lados homólogos. ¿Qué son los lados homólogos? Los vamos a ver de inmediato.
Pero antes de eso, algunas consideraciones previas. Cuando dos figuras son semejantes o están en proporción, nosotros vamos a poder observar que si bien una figura va a ser más grande que la otra, la forma en general de una va a ser exactamente la de la otra. Bien, por supuesto que a mayor escala. Y ojo con la palabra escala, si las escalas son una forma de proporción. Entonces, acá, por ejemplo, la relación de la medida de la orejita del perrito chiquitito con la pata tiene que ser la misma relación que existe entre la oreja grande y la pata grande, porque la forma en general de la figura se mantiene salvo que más grande. Pero no es que crezca más a lo largo que a lo ancho, sino que crece proporcionalmente, o sea, en la misma medida que crece hacia lo ancho, crece también hacia lo alto. Por eso esa relación se mantiene igual. Aquí a la derecha les mostré un caso de lo que serían las medidas a escalas. Son muy comunes la gente que colecciona, de hecho, objetos a escala, sobre todo en el caso de los autos. Acá podemos ver un Dodge, ya, no me sé el modelo, no soy tan fanático de los autos, pero acá arriba podemos ver el modelo original, bien, y acá abajo podemos ver la versión a escala de Hot Wheels, bien, y podemos ver que la forma del automóvil, ¿cierto?, se mantiene intacta, ya, eso es que sea proporcional, bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros llegásemos a dividir acá, por ejemplo, el largo de este auto pequeñito, y lo dividiésemos por el alto que tiene, tendría que dar lo mismo que medir el largo del original con el alto del original, ¿ya? Eso sería que estuviera en una proporción. Bien, vamos a ver algunos casos más geométricos, que es lo que, digo, con figuras más conocidas que nosotros utilizamos. Bien, acá podemos ver esta forma que es un poco rara, pero que ustedes fíjense está rellena de cuadraditos. Entonces vamos a hacer una comparación. Fijémonos acá que vamos a reconocer los que son los lados homólogos, ¿ya? Entonces, esta forma, no sé qué forma sería, pero nosotros podemos diferenciar acá una especie de cachito, de puntita, ¿ya? Y acá abajo también una especie de taco. Y lo mismo podemos ver acá en grande, acá tendríamos la especie como de puntita y acá estaría el taco. Entonces es importante que yo reconozca lo que son los lados homólogos. ¿Qué son los lados homólogos? Por ejemplo, este segmento que se encuentra acá, que estoy destacando en verde, ya también está presente acá y lo vemos presente acá. Entonces, este es lo que sería su homólogo, porque es el segmento que ocupa la misma posición con respecto al total de la figura. Por lo tanto, no tendría sentido que yo compare este segmento que lo compare con el que está acá arriba, porque claramente ocupan una posición distinta en la figura. ¿Ya? ¿Cuál sería el homólogo del pedacito que estoy marcando acá arriba? El homólogo sería justamente el que está también acá arriba. Así como este y este son homólogos con este y este, porque son los que forman la puntita. Esos son los lados homólogos y es muy importante reconocerlos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poco la proporción de esta figura. Si nosotros nos damos cuenta y vamos comparando entre los lados homólogos, podemos observar que acá arriba tiene un largo de un cuadrito, mientras que la de la derecha, su largo es equivalente al de dos cuadritos. Es decir, acá era un cuadrito y acá es dos cuadritos. ¿Cómo fue que creció? ¿Cuánto creció? Podemos ver que es el doble, ¿ya? O sea que nosotros diríamos que se duplicó, que es lo mismo que decir que se multiplicó por 2, ya se duplicó. Veamos si es que eso pasa con todos los segmentos. Fijémonos acá que ese de acá mide la diagonal de un cuadrito. Y vemos que el de acá mide la diagonal de dos cuadritos. Está un poquito imperfecto, pero es más o menos la misma, ¿no? Es más, miremos el de aquí. Este tiene largo de dos cuadritos, mientras que el de acá tiene el largo de cuatro cuadritos. También se duplicó. Observemos el que está acá abajo. Voy a cambiar de color. Este tiene un largo de tres cuadritos. Si se mantiene la proporción, el de acá debería tener 6. 2, 4, 6. También tiene 6. ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos decir que estos lados están en una proporción. ¿Ya? Son proporcionales. Y en este caso,
la proporción es el doble, es decir, cada segmento mide el doble. Por lo tanto, si nosotros llegásemos a medir la altura, por ejemplo, de esta figura acá, podríamos asegurar que la de acá tiene el doble de altura también. Así como si medimos el ancho, nos vamos a dar cuenta que acá va a ser el doble de la anterior. Y se mantiene esta proporcionalidad. Bien, cuando yo tengo este tipo de figuras, las puedo comparar de un lado con otro. Pero para verlo con más detalle, nos pasamos a la siguiente. Figura más que ultra conocida, un triángulo. Importante notar que los triángulos se nombran con sus vértices. Así en el triángulo azul tengo los vértices A, B y C, y en el triángulo rojo tengo los vértices A', con la comilla de arriba, B' y C', de tal manera que yo puedo identificar fácilmente sus lados homólogos. AC sería homólogo con A'C', AB sería homólogo con A'B', y P'C' sería homólogo con B y C. Entonces, este lado yo lo voy a comparar con este con este, y este con este. Bien, entonces, aquí por ejemplo no tiene ninguna medida, pero ya podemos utilizarlo para estudiar los lados homólogos, que son los que acabo de reconocer. Otra cosa importante que no había mencionado, siempre cuando dos figuras son proporcionales y por lo tanto son semejantes entre sí, ya las medidas de sus ángulos son congruentes. Es decir, el ángulo que está acá en la letra B, perdón, en la letra A, va a ser el mismo que se forma acá en la letra A, la misma medida angular. Así como el que está acá en la letra B, también va a tener la medida del que está acá en la letra B, y el que está en la letra C, la misma medida del que está acá en la letra C. Los ángulos entre las figuras que son semejantes y proporcionales se mantienen iguales, de la misma medida. Por ejemplo, si el ángulo acá A vale 30 grados, el de aquí también va a valer 30. Eso siempre se da, siempre, siempre. Bien, antes de pasar a lo siguiente, vamos a utilizar este mismo triángulo ya para hacer un ejemplo calculando, ¿cierto? Y usando la proporcionalidad en la semejanza de estas figuras. Vamos a asignarle medidas. Vamos a decir que este triangulito azul tiene medidas acá 7, ya pongámosle 7 metros. Acá tiene medidas de 8 metros. Y acá tiene, pongámosle, sí, 9 metros. Ya, pongámosle más, 12 metros. Ahí, ¿ya? Y al de la derecha le vamos a poner acá 14 metros. Y acá le vamos a poner 24 metros. Y este le ponemos X metros. Entonces, yo les voy a asegurar que el triángulo ABC, es decir, el que está en azul, ya es semejante con el triángulo A', B', C', es decir, con el rojo. O sea, ya sabemos que son semejantes. Eso significa que existe una proporcionalidad entre las medidas de sus lados. Y el objetivo es encontrar la medida del lado que falta, que es el lado que está marcado acá con la letra X. ¿Cuánto mide X? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bien, como ya sabemos que son semejantes estos triángulos, significa que ya sabemos que existe una proporcionalidad entre ellos. ¿Qué significa eso? Que la relación existente entre los lados de uno van a ser los mismos en los lados del otro. Eso significa. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá yo conozco la medida del lado AC y también conozco la medida del lado CB. Y acá a la derecha conozco la de AC, pero no conozco la de CB. Pero como son proporcionales, se debe mantener la relación que existe entre ellos. Bien, se debe mantener, repito, la relación que existe entre estos lados. ¿Ya? Y esto se puede entender de formas distintas. ¿Ya? De formas distintas. ¿De qué formas distintas? Lo vamos a ver a continuación. Bien.
Entonces, lo que podemos hacer en una primera instancia es lo siguiente. Voy a comparar en una razón los lados del triángulo azul. Es decir, el lado AC, que es este de acá, que vale 7 metros, ya está en una relación con el lado de acá, que mide 8 metros. Mientras que acá al otro lado, si yo tomo las parejas homólogas, es decir, el lado AC de acá, que viene a ser 14 metros, con el lado CB también de acá, que es la X metros. Como tomé los lados que son homólogos en cuanto a su relación, acá tomé AC y acá CB, y acá tomé AC' y CB', si es que son semejantes como me dicen, la proporción entre ellos debería ser la misma. ¿Ya? O sea que estos valores de las divisiones deben ser iguales. Y lo vamos a comprobar, como con nuestra resolución de la ecuación. Como lo hicimos antes, vamos a pasar multiplicando cruzados los que están abajo y luego vamos a despejar la X. ¿Cómo va a quedar? 7 metros por X, voy a utilizar los números solamente, 7 por X a la izquierda es igual a 14 por 8. Y finalmente este 7 pasa dividiendo al otro lado para despejar la X y me queda 14 por 8 dividido en 7. Vamos a ver, 14 por 8 da 112. ¿Ya? Y 112 dividido en 7 da 16. O sea que al final el valor de la X es 16 según nuestro cálculo. Bien, ahora vamos a tener que comprobar cómo calculando las razones y viendo que nos van a dar lo mismo. Lo voy a hacer acá a la derecha. Entonces la primera razón es 7 octavos. Para eso calculamos la división. 7 dividido en 8 es 0,875. 0,875 y nos quedó a la derecha el 14 arriba con respecto a este triángulo dividido en 16 y calculamos eso también en nuestra calculadora, la división, y nos vamos a dar cuenta que sí nos da lo mismo, nos da 0,875. Por lo tanto, al mantenerse la razón, significa que en efecto los lados eran proporcionales y que esa sería la medida correcta. Y eso no es todo. Fíjense que además, visualmente, por los números, y es más o menos facilito, podemos darnos cuenta que este lado, que acá mide 7, acá mide 14, que es exactamente el doble. Y lo mismo pasa con el lado de abajo, que en este caso mide 12 y acá mide 24, o sea, exactamente el doble. Por conclusión, también nos vamos a dar cuenta que si este mide 8, entonces el de acá debería ser el doble, es decir, 16. Y en efecto, sí coincide. ¿Se dan cuenta? Así es como vamos a utilizar nosotros la proporción y la semejanza en las figuras. Y ojo, nosotros lo vimos con un triángulo, pero funciona para los cuadrados, para los rectángulos y para todas las figuras planas en general. ¿Bien? Ahora, eso no es todo de lo que trata el video. Así que vamos a lo siguiente, que es una aplicación directa, pero a través de un teorema de Tales. Este teorema se basa en la semejanza y en la proporción de las figuras para establecer ciertas relaciones, ¿ya? Y esta relación se establece bajo la figura que vemos acá. Existen dos partes básicamente, incluso tres del teorema de Tales. Nosotros vamos a estudiar esta en específico. ¿En qué consiste? Primero vamos a encontrar dos rectas, que en este caso son la recta R y R', que están de color azul, ¿cierto? Que coinciden en un punto, que es el punto O, es decir, acá se cruzan en este punto acá en la izquierda inferior, ¿ya? Que se llama punto O, ¿ya? Entonces tenemos estas dos rectas que se cruzan acá. Y además tenemos otras dos rectas que van a cruzar por las dos azules, pero no son cualquier recta, las rectas rojas estoy hablando, sino que además estas rectas rojas, que le voy a poner L1 y L2, van a ser paralelas entre sí. ¿Ya? Ese símbolo que dibujé ahí significa paralelas. ¿Y qué significa que sean paralelas? Que se encuentran a la misma distancia todo el tiempo. O sea, que no se van ni a juntar ni a separar. No como estas, que se juntan acá en un punto. Estas nunca se juntan ni se separan más. Entonces siempre están a la misma distancia.
Entonces, cuando se cumplen estas condiciones, es decir, cuando se cumple la condición de tener dos rectas que se juntan en un punto y otras dos paralelas que la cruzan, se van a establecer unas relaciones geométricas que son de proporcionalidad. Son varias, ya las vamos a dejar anotadas acá y las vamos a tener que estudiar. Entonces, si nosotros también nos fijamos, y lo voy a explicar al tiro, si nosotros acotamos este dibujo, vamos a darnos cuenta, digo, que se puede formar acá un triángulo y dentro de él se pueden formar otro triángulo, que sea este más chiquitito. Entonces se forma un triángulo grande y también se forma este triángulo chiquitito. Solo quería acotar eso porque en algunos casos nos aparece este dibujo, el de un triángulo básicamente, así, dentro de otro triángulo donde este lado es paralelo con ese y se forma la misma relación. ¿Ya? Es importante mencionarlo. Entonces, ¿qué tipo de relaciones se establecen acá? Las voy a anotar. La primera dice que si yo tomo este pedacito que va desde O hasta A', lo voy a anotar, desde O hasta A', ¿ya? Y lo pongo en una razón con el pedacito que va desde O hasta B', ¿ya? Desde O hasta B', ¿ya? Es proporcional a hacer lo mismo al otro lado, es decir, tomar desde O hasta A y dividirlo en el pedacito que va desde O hasta AB. Eso, ¿se dan cuenta? Entonces, hacer la división entre el pedacito chiquitito acá, con respecto al largo, tiene que dar lo mismo que el resultado de hacerlo acá en el chiquitito de arriba con el largo de arriba. Esa es una de las relaciones proporcionales que se establecen en el teorema de Tales. Pero no es la única. Vamos a ver la siguiente. También sucede lo mismo cuando hacemos la relación entre el lado pequeñito, o sea, el segundo lado pequeño que va desde A', en este caso, hasta B', ya, y también con respecto al total. Es decir, si yo tomo la medida que hay acá, es decir, entre A' y B', y lo divido con la medida que hay desde O hasta B', ¿ya? Va a dar lo mismo que si yo hago lo símil arriba, es decir, si tomo desde A hasta B y lo divido en lo que sería desde O ahora hasta A, hasta la B, ¿ya? Y se mantiene otra ahí proporción, ¿ya? Pero eso tampoco es todo, hay más. Vamos aquí a borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar. Hay otra proporción también que es la siguiente. La proporción es la siguiente, dice, si yo tomo de O hasta A' y lo divido desde A' hasta A, me tiene que dar lo mismo que si yo tomo desde O hasta B' y lo divido entre B' y B. O sea, haciendo como una especie de L, la L cortita y la L más larga. Entonces sería tomar el pedacito desde O hasta A' y dividirlo por el pedacito que existe entre A y A'. O sea, repito, este pedacito de acá dividido en este pedacito de acá y debería dar lo mismo que tomar el pedacito largo, es decir, ahora desde O hasta B', ¿ya? Y eso dividirlo en la que cruza acá entre B' y B, ¿ya? Esta debería dar lo mismo. Y funciona también si lo hago al otro lado, o sea, si acá tomo, por ejemplo, a la derecha o arriba, si tomo desde O hasta A y junto hasta acá, debería dar lo mismo que si tomo desde O hasta B y luego hasta acá, ¿ya? Ahí es como refleja en ese sentido, como si fuera un espejo. Bien, esa es otra de las relaciones que se establecen acá en lo que sería el teorema de Tales, ¿ya? Y nos quedaría una más, pero creo que con eso sería suficiente. Ya hemos revisado tres. Mm, vamos a verla igual, la última, que vendría a ser la relación que existe entre los pedacitos pequeños. Eso es lo que nos falta. ¿A qué me refiero con ese? No tengo dónde anotarla. ¿Dónde lo hago? La voy a anotar acá arriba en la parte azul, ya, porque me di mal el espacio. ¿Cuál sería la que nos falta? La siguiente. Si yo tomo el pedacito que existe entre
este pedacito chico, desde O hasta A, y tomo el pedacito que hay desde A hasta B, y los divido, debería dar lo mismo que si yo tomo el de O hasta A acá arriba, y luego el de A hasta B. Entonces, lo voy a escribir con un color que se note con rojo. Sería la número 4, que sería entonces, si tomo el pedacito desde O hasta A', y lo divido entre el pedacito desde A' hasta B', es decir, repito, el pedacito chiquitito hasta acá, debería dar lo mismo que si yo hago con las medidas de arriba, es decir, desde O hasta A normal y abajo desde A normal hasta B normal. ¿Ya? Esa es la otra relación que se establece. ¿Ya? Entonces, todas estas que están acá forman parte de lo que se llama el teorema de Tales. Por supuesto que estas medidas las vamos a conocer, por lo menos algunas, y algunas no. Pero en base a las que conocemos, tendríamos que poder calcular aquellas que no conocemos. Y para eso vamos a ver un ejemplo claramente. Fíjense acá. En la imagen, las sombras del árbol y el edificio coinciden en el extremo derecho, es decir, aquí abajito. Calcule la altura del edificio. Oh, qué raro. Pero fijémonos, está pasando justamente lo que habíamos dicho al otro lado. El edificio está perpendicular al suelo, o sea, derechito acá. Y la altura del árbol también está perpendicular al suelo. Por lo tanto, estas serían las líneas paralelas. ¿Ya? La voy a extender hacia acá. Estas serían las que en nuestra imagen acá están con rojo también. Solo que acá están inclinadas, pero acá están derechitas. Lo importante es que son paralelas. Y justamente las líneas que son negras y que representan en este caso al suelo, una de ellas, y la otra que está aquí con negro pero también remarcada en amarilla, que representa de alguna manera los rayos del sol, ya son las que se juntan justamente en ese punto, las que están acá. Entonces es como lo mismo pero está invertido, mirando hacia el otro lado, pero es la misma idea. Entonces fijémonos que acá nos están dando algunas medidas. Se están dando la medida del pedacito acá en el medio, que es la altura del árbol, 5 metros, y nos dan la distancia también entre de la sombra del árbol, o sea, desde el árbol hasta acá, que son 6 metros. Y además de eso nos dicen cuánto mide la sombra completa del edificio, pero nos falta la medida que es la altura del edificio, que la voy a marcar acá con una letra X. Entonces, repito, tengo la altura del árbol y tengo la sombra del árbol. Y también tengo la sombra del edificio, que termina allá y llega, por ejemplo, hasta acá, pero me falta la altura de este edificio. Bien, entonces, veamos la relación que está acá. Acuerdémonos cuál nos va a servir. Nos va a servir justamente la tercera, la que relaciona el pedacito corto acá con el que se cruza y el pedacito largo con el que se cruza, o como las L's, la L chiquitita con la L larga. Entonces vamos a ver acá. Tengo acá en negro lo que sería la L chiquitita, acá y acá. ¿Cuántas serían las medidas? 6 para este pedacito y 5 para este. Y tengo también lo que sería la L larga, donde todo esto vale 120 y la altura no la conozco. Entonces tengo L chiquitita, entonces anoto 6 dividido en 5, que es la L chiquitita, y esto debiese ser igual a la L grande, que es 120 dividido en X, que es lo que no conozco, que sería para completar la L. No sé si lo notan. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que resolver. Y como siempre, pasamos multiplicando cruzado. Acá nos quedaría 6 por X es igual a 120 por 5. Y luego el 6 pasa dividiendo y nos queda X es igual a 120, por 5. Y esto dividido en 6. Tomamos nuestra calculadora como siempre. Multiplicamos 120 por 5. Y el resultado lo dividimos en 6 y nos da 100. Es igual a 100, nos dice. O sea que según nuestro cálculo, la altura acá del edificio, que es X, deberían ser 100 metros. Pero lo podemos comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Acá, haciendo o comprobando que estas relaciones tienen el mismo valor. Entonces, por una parte vamos a dividir 6 entre 5. Lo voy a hacer acá abajito. 6 dividido entre 5. Vamos a comprobar cuánto nos da. 6 dividido en 5 da 1,2.
Y hacemos lo mismo con ahora el 120. 120 dividido en x, que nos dio 100, lo calculamos y fíjense que también nos da 1,2. O sea que la razón se mantiene, por lo tanto lo pudimos hacer de forma correcta. Se cumple la proporción que indica el teorema de Tales. Bien, ¿qué cosas pueden variar? La incógnita. Puede que después no nos pregunten esta, sino que nos pregunten esta y nos den la altura acá, pero siempre van a estar los datos. Lo importante es que justamente dependiendo de los datos que nos estén dando y la incógnita que nos están preguntando, vamos a tener que ver cuál de estas 4 que están acá presentes, ya, son las que nos van a servir para resolver ese tema en específico. Pero la forma de aplicarlo es siempre la misma. Bien, para no alargar más el video, lo dejamos hasta acá. Los demás temas que puedan quedar como consultas, dudas, los realizaremos, ¿cierto?, en las clases online. Con esto ya tienen suficiente para poder resolver el 90% de su guía. Pónganle harto empeño, usen la calculadora y vean este video las veces que necesiten. Que les sirva y nos estamos viendo en las clases online y en una próxima entrega. Adiós.